Diga a todos, deseo compartirles el testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, cómo Dios se ha glorificado en mí. La intención de eso es que pueda ser de bendición para muchas personas que lo puedan mirar. Ya muchos lo han escuchado, algunos lo han escuchado, pero la intención es que el testimonio se siga hablando, porque muchos que no lo han escuchado pues les va a ser de bendición para aumentar la fe. Sabemos que Dios al cual nosotros hemos creído es un Dios al cual sabemos que para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Para aquellos que son matemáticos, voy a iniciar con mi fecha de nacimiento. Si alguien quiere usar la matemática, se va a enterar de la gran diferencia a lo que les quiero dar a entender y lo que trata el testimonio. Mi fecha de nacimiento, 8 de diciembre de 1978. Nací antes, prematuro, antes del tiempo. Hablemos de 7 mesinos. Cuando nazco, pues los pronósticos de vida eran prácticamente cero, ya que nací antes de tiempo. Nazco con un soplo en el corazón y me declara la ciencia médica, los doctores me declaran 2 años de vida y como máximo 3 años. Lo mucho que calculaban o pronosticaban son 3 años de vida. Para la ciencia, para los doctores, en promedio yo tenía que haber muerto en el año 1980, máximo en 1981. Pero aquí donde vemos que lo que Dios hace y lo que Dios determina y lo que Dios decide, el hombre no tiene potestad. El hombre tampoco lo va a poder cambiar nunca, porque aquí el que tiene la última palabra es Dios sobre la vida de cada ser humano, tanto de la tuya como de la mía. Si yo nazco en 1978, para la ciencia yo en el año 1981 ya no debía haber estado. Eso por motivos de que nazco antes de tiempo, nazco con un soplo en el corazón, nazco con un problema en la arteria aórtica, y conforme fueron pasando los años, pues pasé en 1981, cuando la ciencia prácticamente ya no tenía que ver con mi vida más, en realidad no tenía que ver más. De ahí para adelante, pues es Dios el que tiene que ver, pero más sin embargo, desde que yo nazco y desde que tú naces, sé que Dios es el que tiene el control de tu vida. Dios es el que decide, Dios es el que determina tanto tu inicio como tu final. Pasé el tiempo que ellos pronosticaron el máximo de vida, que eran 3 años. Gracias a Dios por todo eso. Ya a cierta edad, cuando yo recuerdo que adquiero conocimiento, recuerdo que cuando yo jugaba en mi niñez, a la hora que corría se me dificultaba mucho para respirar, ya que el soplo me afectaba demasiado. Tenía que controlarme, dejar de jugar juegos de correr, de agitarse. Igual cuando estaba en la escuela, recuerdo que no podía jugar algunos juegos como niño, mas sin embargo siempre en mí estaba pues, bueno, algo tengo que hacer. Yo no puedo estancarme, no puedo quedarme pensando en que no puedo, sino que hay otros juegos, hay otras cosas. Uno no tiene que pensar en que solo una cosa puedo hacer, no, uno puede hacer varias cosas. En el sentido de la niñez, ¿verdad? También desde ahí comienza uno a madurar su mentalidad. Cuando paso a una etapa más avanzada de edad también, pues ya es determinante un soplo en el corazón, bastante fuerte, al punto que cualquiera que ponga el oído al pecho no lo va a escuchar claramente. No es necesario ni siquiera ponerle un aparato acá ni nada. De ahí para acá pues el corazón comienza a trabajar forzado, como que estuviera en un gimnasio, porque está trabajando muy fuerte para lograr hacer el trabajo que necesita hacer. A los doctores determinar el tiempo de vida, para mí, ahí ya nos dimos cuenta que se equivocan, que la ciencia, los doctores, no determinan sobre la vida de un humano tampoco. Es Dios
aunque ellos pronosticaron 2 o 3 años como máximo, pues empecé la escuela, comencé a estudiar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, sexto año de la escuela, todo bien, gracias a Dios. Y Dios siempre ha estado conmigo. Y lo que tú tienes que hacer es siempre creer que Dios también va a estar contigo o estará contigo y está contigo. En mi niñez sufrí muchas o algunas de las enfermedades que muchos seres humanos sufren también, pero por mi condición, pues a veces quizás es más fuerte tal vez pasar esas enfermedades, sufrirlas, por la deficiencia cardíaca que hay en mí. Recuerdo que yo sufrí lo que fue la varicela, el sarampión, a una edad como entre los 8 o 9 años por ahí. También me dio el dengue. El dengue me dio por 3 ocasiones. En la tercera ocasión se me salía la sangre por los poros. Yo miraba oscuro, yo caminaba agarrado a las paredes, yo no podía caminar prácticamente, ya no tenía fuerzas. Cuando yo llego al hospital, pues el doctor determina que porque yo estaba vivo con tantas enfermedades, con mi condición de nacimiento, y 3 veces dengue y que se me salía ya sangre por los poros, pues no le quedó más que decir que prácticamente me declaraba inmune al dengue. Y Dios sigue operando, Dios sigue glorificándose a pesar de que estoy pasando esas circunstancias de la vida, que todo ser humano va a pasar por circunstancias similares, unas personas pasan unas fuertes, otras no tan fuertes, y ahí vamos todos con unas con otras circunstancias en nuestras vidas, luchando contra todo. La fe primero que todo en usted, la fe en mí, la que me ha ayudado. Cuando yo comienzo a darme cuenta que la ciencia habló de mí, de mi vida, de mi existencia, y la negó prácticamente desde mi nacimiento, y me entero que la ciencia se equivoca, que la ciencia falla, es donde yo comienzo a darme cuenta que Dios es el que tiene la última palabra. Desde muy niño fui inculcado en los caminos de Dios. Se me enseñó a creerle a Dios, a tener fe en Dios, a aclamarle, a agradecerle a Él por todo lo que Él hace, sea bueno, sea malo. Hay cosas que creemos que son malas, pero son más bien de bendición o de edificación, hasta que nosotros logremos pasar el proceso, porque en realidad todo es un proceso, pero muchas veces queremos una bendición, pero no queremos pasar el proceso para llegar a la bendición. Para yo ser bendecido tengo que pasar un proceso, llegar a esa etapa para poderla recibir. Eso viene siendo como el que corre para recibir su premio, tiene que esforzarse y correr, tiene que dar lo mejor de sí. Y en la vida cristiana con muchísima más razón. Tuve esa gran experiencia ya como en el año 2011, me declaran con una enfermedad que se llama epilepsia también, que la mayoría de personas la conocen, lo cual tomo 2 medicamentos para la epilepsia, que es el Dilantin y el Keppra. Para ese tiempo ya tengo una hija también. A pesar de que la ciencia no quería que yo viviera, o las palabras de la ciencia, de los hombres, de los doctores, era que yo no iba a vivir. En ese caso ni siquiera mi hija debería existir tampoco, pero Dios determina lo contrario a lo que el hombre me está diciendo. Hoy por hoy tengo una hija de 13 años. Allá en el 2011, cuando me declaran, aproximadamente en el 2011 me declaran con epilepsia. Recuerdo que los doctores me decían que yo no debía andar solo, pero cuando yo tengo ya el conocimiento de la palabra de Dios y yo sé que quién es el que está conmigo, yo ahí dentro de mí comencé a pensar en mi mente, si este doctor supiera que yo, aunque me vean que no voy acompañado con una persona, pero el que va conmigo es el que me ha dado vida después y desde que nací, después de que el hombre me dijo que no iba a vivir, de ahí para acá Dios ha seguido conmigo también. Él siempre ha estado conmigo en todo momento, me lo ha demostrado de una y de otra manera, a pesar de que me declaran con epilepsia. Todo sucedió en una ocasión cuando trabajaba en un supermercado, inmediatamente se me apagaron las luces y no sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté en el hospital, yo no sé qué tiempo pasó, yo no me enteré de nada y me di cuenta que es una epilepsia. Epilepsia es que uno pierde el conocimiento y de repente se desconecta, no ve, no escucha, no siente nada, no se da cuenta de nada.
Y cuando me dicen que tengo epilepsia y no debo andar solo, pues yo sigo andando solo porque sé que Dios es el que va conmigo. Mas sin embargo me dicen que no debo andar en moto, en motocicleta ni en carro. Y yo sigo confiando en Dios. Yo tengo mi licencia de motocicleta, yo ando en mi motocicleta para arriba y para abajo. Después, pues me deshice la motocicleta, pues Dios me dio la oportunidad de tener un vehículo. Y tranquilo ando con el carro para arriba y para abajo también. Y Dios siempre ha estado conmigo, Dios me lo ha demostrado de una de otra manera. Me ha bendecido. Cuando he sentido la presencia de Dios, no hay cosa más linda que el ser humano sienta la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Cuando yo vengo a entregar mi vida por completo al Señor Jesucristo, fue a la edad aproximadamente de unos 17 años. Aproximadamente a los 17 años yo hago un pacto con Dios y le agradezco a Él por lo que Él ha hecho en mí, de tanto que me ha cuidado, me ha guardado, me ha librado, por la vida, por el don de la vida que me ha preservado, contra todo pronóstico médico, contra toda palabra de hombre. Dios es grande, Dios es sobre todo poder y sobre toda autoridad, y no hay nada ni nadie que pueda quitarle los límites o superar o llegar a los límites a lo que Dios establece. Y la ciencia, por más inteligente que se crea o que crea, porque posiblemente no lo es, sino que ha adquirido algo que Dios le ha dado, inteligencia, pero no es capaz para determinar la vida de un ser humano. Sí pueden provocarle la muerte a un ser humano también, pero no pueden determinar cuándo va a morir, porque el que decide es Dios. Ya cuando sufro el sistema de epilepsia, las convulsiones, comienzo a tener control sobre cuando me va a sobrevenir una convulsión. Ya uno siente un mareo, ya uno siente como que hay un cambio, una conexión entre allá y acá, y se desconecta, se va por completo. Cuando decido movilizarme de Costa Rica a Puerto Rico en el año 2017, el 17 de julio del 2017, yo viajo hacia Puerto Rico, pero por algunas situaciones tuve que quedarme en los Estados Unidos. El 18 llego a Puerto Rico y gracias a Dios por todo se ve normal. Comienzo a trabajar en una empresa por ahí. Recuerdo que sobrevino un huracán que se llamó María cuando pasó, que muchos lo recuerdan. Gracias a Dios todo bien. Después de ahí me vino una conjuntivitis, todo bien, gracias a Dios sigo bien. Ya tengo planes de hacer viaje para Costa Rica en el 2018, en marzo tengo planes de viajar el 28 de marzo para Costa Rica. Pero el día 24, justamente 4 días antes de yo realizar el viaje, que estaba en mi mente, pero era mente de hombre, que es lo que yo pensaba, pero Dios tenía otros planes, otros propósitos para mí. Y uno de esos planes o propósitos es que tú estés escuchando hoy este pequeño testimonio, que a pesar de que yo no debía haber pasado de los 3 años de vida, Dios me siguió dando vida y me permite llegar a Puerto Rico. Acá en Puerto Rico el 24 de marzo del 2018, como a las 7:30, 8 de la noche, me sobrevino un infarto de repente. Yo estaba trabajando normal en una empresa por ahí, pero en la casa descansando ya ese día, por la noche, me sobrevino un infarto. Eso es algo que uno no lo espera. De repente, cuando sientes un dolor fuerte, se le comienza a bajar las fuerzas, comienza a sudar, el oxígeno falta. Y ahí yo lo que hice fue intentar correr hacia un cuarto, buscar un abanico, encenderlo, para poder respirar, para poder agarrar aire, porque no tenía. Bueno, se llama al 911, llega la ambulancia al apartamento, tardaron como unos 10 minutos. Yo vivo en un tercer piso y aún así infartando, como no había ascensor para poder bajar, yo bajo infartando las escaleras por mí mismo. Pero sí, yo cuando comienzo a percibir lo que yo estaba sintiendo, el dolor más grande que yo nunca había sentido, pero lo que más me preocupaba era el aire que yo no podía recibir. El dolor no me preocupó tanto en ese momento, pero era el aire, porque yo no lo recibía, yo no sabía qué era en ese momento. Entonces cuando ya llego a la ambulancia, me ponen una pastilla bajo la lengua. Yo no sé para qué es, ellos sabrán para qué es.
Cuando voy de camino me van consultando que cómo me siento y yo me siento igual, me siento con el dolor, falta de aire, entonces me dan una segunda pastilla nuevamente bajo la lengua. Cuando yo llego al hospital, entro al área de emergencias, pero detrás de la ambulancia, de donde yo llegué, viene otra ambulancia con una persona grave, crítica, y deciden pasarlo primero que a mí, aunque yo estaba ahí de pie, porque no había camillas. Yo estaba de pie, yo me echaba aire con mi mano para poder respirar, porque yo me ahogaba y cuando podía sacaba mi pañuelo y me echaba aire. Pero en lo que ya pasan al primer paciente que venía en estado crítico y llega a otra ambulancia con otra persona en estado crítico y lo determinan también pasarlo primero porque estaba más grave, porque como yo estaba de pie no había tanto problema. Pero ahí los doctores todavía no sabían la situación mía, yo tampoco, yo no estaba enterado qué era lo que estaba pasando todavía. Eso sí, estaba experimentando algo que nunca había experimentado. Cuando me tienen en observación, me hacen unos exámenes por ahí, ya llega un doctor con un resultado y dice, mira, usted lo que tiene es gastritis. Yo, doctor, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo le han determinado al ser humano gastritis a la altura del pecho? Yo recuerdo que el doctor se devolvió y dijo, voy a repetir la prueba nuevamente y los exámenes nuevamente. Se fue, hizo la prueba, los exámenes, cuando regresó dijo, muchacho, usted está infartando. Hay que pasarlo inmediatamente, pero ya tenía horas de estar ahí en esa cama, esperando que me atendieran. Y sin aire, echándome aire con la mano y con el pañuelo que andaba en la mano para poder sobrevivir. Cuando ellos se dieron cuenta, como a las 11 y resto de la noche, que era un infarto, me pasaron inmediatamente al sitio donde practican el cateterismo. Cuando me están realizando el cateterismo, el doctor mete ahí lo que tiene que meter, realizando el trabajo de él, y busca las arterias y a ver cuál de todas está obstruida. Pero ellos buscan y buscan y buscan, y ellos se preocupan porque buscan, encuentran dos, pero hay una que no la encuentran, no saben dónde está. Entonces determinan que al no encontrar esa tercera arteria, determinan pasarme nuevamente a la sala de emergencias para someterme a una operación. Para en ese momento, cuando me van a someter a la operación, ya para ellos los pronósticos de vida para mí era en promedio 6 horas de vida como máximo, y la operación tenía que ser prácticamente en ese momento. Cuando ya ellos estaban preparados literalmente para la operación, que para revisar las arterias, que las coronas, que cuánto habían sufrido para ver si había algún coágulo de sangre, me sobrevino una convulsión muy fuerte. Para aquí donde vemos que Dios lo que hace, lo hace bien hecho. Yo padecí convulsiones desde hace un tiempo atrás, yo no estaba padeciendo convulsiones, pero antes de que venga la operación, me sobrevino una convulsión una de las más grandes que yo he experimentado, pero yo no me entero nunca. Porque cuando yo vuelvo en sí, yo le pregunté al enfermero que qué había pasado y me dijo, muchacho, usted parecía que eso era un exorcismo. Usted estaba en la cama, ese cuerpo brincaba y había que sostenerlo porque se iba a caer de la cama. Ese fue el motivo, por medio de esa convulsión, gracias a Dios por la epilepsia. Gracias a Dios por la epilepsia. No me intervinieron, no me operaron. Tuvieron que detener la operación porque ellos concluyen que si están en medio de una operación a corazón abierto y si surge una convulsión en la persona, el riesgo grave que hay en una persona o causar un daño y la muerte va a ser a causa de una convulsión, y ellos en ese momento va a ser difícil poderlo atender. Bueno, ahí determinaron que no podían operarme, ya entonces van con antibióticos, van con medicamentos por vena, de una y otra manera. Y todo lo hace Dios, todo lo hace Dios. Si yo padecí de epilepsia, en medio del infarto, sufrí una convulsión, para así de esa manera no hubiese sido yo operado. Ahora vemos que las cosas, que aunque las veamos negativas, al final vienen siendo positivas también. Pero cuando uno se agarra de Dios, la fe en Dios, yo en ese momento del infarto yo decía, Señor, en tus manos estoy. Si tengo que irme, pues me voy. ¿Cuál es el problema? Si el hombre terminó 3 años de vida como máximo para mí y ya estoy llegando a esta edad, quiere decir que el hombre no puede, ni tampoco la ciencia va a poder determinar la vida del ser humano. Entonces, los años que yo he vivido es porque tú, Dios, me los ha permitido y nadie más, absolutamente nadie más. Cuando ya estoy yo en el sitio donde me están
ayudando, porque le llaman cuidados intensivos. Al darse cuenta ellos que yo tenía ese problema, la debilidad del cuerpo mío era fatal. Cuando ellos hacen estudios del corazón, me pronostican el funcionamiento del corazón a un 15% de funcionamiento. Una de las paredes del corazón literalmente muerta y el corazón a un 15% de funcionamiento. Y cuando ellos me hicieron el cateterismo, no encontraron una arteria, después me hacen ultrasonidos y sonogramas y de todos, y llegan a la conclusión y determinan que en los estudios yo soy una persona bicúspide. Aún se agrega algo más adicional. Todo lo que yo sufrí en mi niñez, todas las enfermedades que pasé, comencé a padecer de epilepsia. Me sobrevino un infarto. Y ahí también me entero de que yo soy bicúspide. Cuando estaba en mi país, en Costa Rica, ahí me enteré que los doctores me decían, no nos vamos a atrever a tocarte. No nos vamos a arriesgar a tocarlo, a operarlo. Cuando llego a Puerto Rico, los médicos dicen exactamente lo mismo. No se atreven a tocarme, no se van a atrever a operarme. Porque ellos dicen, no sabemos qué es lo que está pasando, al hacer tantos estudios, ellos no saben qué está pasando. No, por una convulsión también corren el riesgo, o corre el riesgo de peligro cualquier persona que esté sometida a una operación con corazón abierto. Cuando llega una promotora, recuerdo que llega una promotora ofreciéndome un chaleco. Mi fe está puesta en Dios y siempre la mantuve en Dios y me sentía confiado. Y yo decía, Señor, todo esto, lo que esté pasando aquí, ha estado pasando con algún plan, con algún propósito. Y me doy cuenta que el propósito de Dios conmigo siempre fue desde que yo nací. Dios siempre ha dicho, aquí estoy, y la ciencia ha tenido que callar al final. La ciencia ha tenido que callar porque no encuentran explicación. Desde que me pronosticaron 3 años de vida como máximo, esa palabra fue en vano. Primero eran 2 años, máximo 3, quiere decir que esas palabras quedaron en el olvido. Lo que el hombre dijo no vale nada. Aquí es lo que Dios determina. Cuando llega una persona ahí ofreciéndome un chaleco con el nombre chaleco salvavidas, a mí me causó gracia, me causó risa, porque cuando yo tengo ya el conocimiento, yo tengo la palabra de Dios en mí, yo tengo el Espíritu Santo y yo estoy seguro que el único que salva vidas es el Señor Jesucristo. Es a través de Dios que nosotros obtenemos la salvación, porque Él envió a su Hijo. Pero a mí me causó risa, un chaleco salvavidas. No puede ser, porque a mí me enseñaron y yo he aprendido y en la Biblia lo he entendido, que el que salva vidas es el Señor Jesucristo. Todo aquel que en Él cree será salvo y tendrá vida eterna. A mí ningún chaleco me va a venir a sustituir al Señor Jesucristo. Entonces cuando me consiguen el chaleco, a mí me da risa y yo digo, este chaleco no es un salvavidas, yo me lo voy a poner por complacerlos. Pero en el momento que yo lo ocupe, yo no voy a pensar en que el chaleco me está ayudando, porque a mí el que me ayuda se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando me ofrecen el chaleco, ahí todo está bien. Padezco de arritmias cardíacas, todo sigue bien. Recuerdo que también cuando yo estaba ahí en cuidados intensivos, llegaron un grupo de compañeros del trabajo donde yo trabajaba. Y para aquellos que les estoy diciendo que las saquen las matemáticas o que quieren ser matemáticos, les menciono números también. Llegaron como 3 a 4 personas con un dinero que recaudaron entre los compañeros de trabajo. Y entre todos, unos dieron $10, otros 20, otros 5, otros 7, otros 4, otros 2, lo que dieron cada uno, igual que Dios les bendiga de igual manera. No mirando quién dio más ni quién dio menos, sino con la intención que lo dieron y el plan y el propósito que Dios traía detrás de esto. A la hora total ella me muestra la lista, o ellos me muestran la lista de lo que cada persona dio y el total $500. Entre todos sumaron $500. De poquito en poquito llegó a $500. Yo no sabía esos $500 cómo yo lo iba a utilizar, ni hice mente, yo nada más le pedí a Dios que en tus manos estaba. Esos $500 después lo vamos a ver, van a ver en qué resultado. Cuando yo estoy ahí, deciden pasarme para un hospital, otro hospital. Cuando yo llego al otro hospital, llego y el doctor me dice, usted está mal. Y siempre me declaraban mal, usted está muriéndose, usted no puede caminar, y yo quería caminar. Yo me sentía seguro de que el que me daba la vida se llamaba Jehová, Dios de los ejércitos. No era la ciencia, no es la medicina, no son las máquinas.
Yo no creo en la ciencia del todo, no creo en las máquinas del todo, y en el único que creo se llama Dios. En Él yo he puesto mi fe y mi confianza únicamente. Mi firme fe y confianza está en Dios. Porque si los hombres se equivocaron a través de la ciencia, las máquinas, que son máquinas, que están conectadas a un toma corriente y funcionan con electricidad, tampoco les puedo creer. Tampoco les puedo creer. Entonces, yo cuando llegué al hospital, cuando les dije al inicio, yo llegué falta de oxígeno y nunca me dieron una máquina para oxígeno. Nunca me la dieron. Nunca me la dieron. Cuando me pasaron al segundo hospital, el doctor que me recibe me dice, usted está mal, usted está grave, usted se está muriendo. Lo que él no sabía es que en el hospital anterior ya me habían declarado 6 días de vida nada más. Pero ahí estaba ya, había cumplido más días y ya estaba bien en otro hospital, me habían trasladado para otro hospital. Cuando el doctor me dice que yo estaba mal, que me estaba muriendo, él dice, aquí hay que correr. Entonces él se le ocurre abrirme la arteria de este lado, acá, la yugular. Él me abre acá porque me dice que ya los medicamentos que me estaban dando por vena, ya me tenían las venas quemadas, ya el líquido no funcionaba y era peligroso más bien porque me podía contaminar y podía enfermarme más. Entonces cuando el doctor me abre acá, él comete un error, algo hizo mal, que lo que metió lo metió mal, eso sin anestesia, simplemente le abren ahí, le perforan y le van metiendo y le meten algo para adentro para que le suministren el líquido por ahí. Algo pasó que no sé, me afectó un poco acá en la axila. Cuando ellos toman la placa para ver, se dan cuenta que algo quedó mal. Entonces el doctor, todo asustado, lo que hizo fue que, bueno, trató de retroceder para atrás, pero ya el daño ya lo había hecho. Ya lo había hecho porque yo me llevé minutos ahí, unos 15 minutos sufriendo, donde metía y sacaba, y era sangre por acá, sangre por allá. La cama, las sábanas llenitas de sangre, el cuerpo mío lleno de sangre, yo sentía como agua, donde eso brotaba. Se sentía caliente, la sangre es calientita, se sentía el calor de la sangre donde me bajaba por el cuerpo, donde estaba en la cama. Mas sin embargo el doctor corrió, pero como para tratar de retroceder de lo que ya había hecho, porque no encontró cómo solucionarlo. Entonces lo optó por ponerme una venda, ponerme tape ahí, para tratar de parar el sangrado. Pero resulta que el doctor cuando se va, eso fue un sábado por la noche ya, el sábado por la noche el sangrado nunca se me detuvo, no se me detenía, no se detenía. Cada vez que yo intentaba dormir me despertaba bañadito en sangre, las sábanas de la cama llenas de sangre. Cuando yo sentía humedad, ya me chequeaba, yo me revisaba, era sangre que había. Lo volví a hacer, me tapaba yo mismo y así, llamaba a la enfermera, venía y me ponían nuevas gasas y todo se volvía a llenar de sangre. Durante 6 ocasiones, durante toda esa noche pasé por eso. Hasta el día siguiente que llegó otro doctor y me practicó lo que tenía que darme correctamente a este otro lado nuevamente. Ya por ahí me suministraban los medicamentos, lo que ocupaba para fortalecer el corazón, para ayudar un poco. Mas sin embargo los pronósticos eran negativos. Cuando el doctor llegaba me decía, Rafael, usted está mal, usted está en su corazón un 15%, tiene la pared del corazón que está muerta, usted es una persona bicúspide, tiene sangre coagulada que le está perjudicando ahí en su arteria. Las máquinas dicen que están mal, sus niveles están mal, su presión está bajísima. Pero yo digo, doctor, es que yo no le estoy creyendo lo que tú me digas, yo no estoy creyendo en la palabra tuya, yo no creo tampoco en las máquinas, yo no estoy creyendo en lo que usted lee en las máquinas, la máquina lo está diciendo en una pantalla, usted está viendo lo que dice esa pantalla, usted me lo está diciendo a mí, pero yo no creo lo que usted me diga, yo creo en lo que Dios me dice. Dios me ha dicho a mí que confíe en Él primeramente antes que en los hombres, que tengo también que creerle primero a Él. Entonces yo estoy agarrado de la fe, que Dios es el que tiene el control y que hay un propósito y un plan detrás de esto, pero más sin embargo yo me llenaba de gozo, yo me gozaba en el Señor. Yo tenía mi celular, yo escuchaba música cristiana, yo estaba feliz, contento, alabando a Dios. Cuando yo hablaba con mi familia, que ya sé que está en otro país, por videollamada, yo les decía, mira, aquí me siento como en un hotel de 5 estrellas, donde me atienden, me traen la comida a la cama. Aquí tengo la televisión, no tengo que moverme, ir a buscar nada, todo me lo traen acá. Me siento aquí como un rey, me están tratando bien. Entonces yo veía ese lado positivo y yo no miraba lo negativo. Cuando venía el doctor a hablarme negativo, yo le decía, no, tu palabra yo no la escucho, porque me la estás diciendo tú, pero yo confieso lo contrario. Yo no voy a confesar en mí lo que me confiese el hombre negativo para mí. Yo tengo que creerle a Dios en todo momento.
en todo lugar y en todas circunstancias de la vida. Bueno, ya cuando me van a dar no, perdón, cuando estoy en el hospital, ahí todavía. Recuerdo que en una ocasión me quieren poner la máquina de oxígeno. En el segundo hospital, ya en el segundo hospital. Yo no la acepté, no acepté la máquina de oxígeno. No la acepté no por rebeldía contra ellos, sino porque cuando yo la necesitaba fue cuando ingresé al primer hospital que nunca me la pusieron. Nunca me pusieron la máquina de oxígeno cuando más la necesité. Cuando yo estoy en el segundo hospital y estoy bien, ellos que me la quieren poner, haciéndome creer que yo estoy mal, que yo me estoy muriendo. Pero yo me sentía bien. Yo les decía, la voz de ustedes se las escucho, pero no se las creo. Que las máquinas tampoco le creo. Entonces me mandaron un psicólogo. El psicólogo me dice, seguro que usted está en depresión, usted no está tranquilo. Yo quiero un medicamento, quiero recetarte un medicamento para que usted esté tranquilo. Para que usted esté tranquilo, quizás tu familia como está largo, lo tiene usted preocupado, tenso, yo creo que usted se relaje. Yo le voy a dar un medicamento y me hace la pregunta, Rafael, ¿por qué usted rechazó la máquina de oxígeno? Le digo yo, doctor, porque no la necesito. Pero es que usted está preocupado. Y yo, es que ¿quién está diciendo usted que yo estoy preocupado? ¿Por qué usted vino acá? Le digo yo al doctor, me dice, porque me preocupé por usted. Entonces el que está preocupado eres tú. Póngase usted la máquina de oxígeno. Porque yo le estaba creyendo a Dios, yo no le estaba creyendo a la máquina, y mucho menos en ese momento cuando ya no la necesitaba para nada. Entonces el psiquiatra me dice, no me importa, yo te voy a mandar un medicamento para que esté tranquilo. Pero si yo estaba tranquilo, el que no estaban tranquilos eran ellos que estaban para allá y para acá, y dijeron que yo estaba mal, que me estaba muriendo. Sí, llegué a ver en un cierto momento una oscuridad y una luz al fondo. Sí, eso sí. Pero yo siempre me mantuve positivo, siempre me mantuve creyéndole a Dios primeramente, y no en la palabra de los hombres, no en lo que los hombres me dijeran, ni en lo que las máquinas dijeran. Porque Dios es el que tiene poder sobre todo poder y autoridad sobre toda autoridad. Y Dios es el que gobierna en esta tierra y gobierna en el cielo y en todo lugar. Y Él es el que determina cuándo, a dónde y cómo y con quién y con cuántos. Entonces, en usted y en mí también está el creerle en Dios, en tener la fe en Dios, cuánto nosotros vamos a creerle. Entre yo más me afirme en el Señor, entre yo más deposite mi fe, mi confianza en Él, Dios más se va a glorificar, yo más voy a ver la gloria de Dios, porque mi fe yo la deposito en Él, no en los hombres, no en la máquina, no en la ciencia, no en la tecnología. Recuerdo que cuando estaba en el hospital, yo andaba con el chaleco, con el supuesto chaleco salvavidas, que yo no lo determiné recibir como mi chaleco salvavidas, porque el que yo acepté como mi salvavidas se llama Jesucristo. En un momento llegado a yo padecer de convulsiones, la máquina registra arritmias muy fuertes. Eso fue un sábado por la noche. Recuerdo que uno anda en un aparato, hay un celular a un lado que es el que guía la información y está conectado a unos aparatos allá en Estados Unidos también. Y cuando comenzó la máquina a decir, paciente, por favor responda, uno tiene que presionar un botoncito en la máquina. Cuando me dijo la segunda vez, paciente, por favor responda, esa máquina estaba registrando que yo tenía un problema cardíaco grave, de muerte. Cuando el chaleco salvavidas, que le llaman ellos, da un golpe eléctrico, es para reactivar el corazón. Quiere decir que en ese momento la máquina estaba detectando que mi corazón se había detenido. Cuando me dice la tercera vez, paciente, por favor, tenía que reaccionar, actívalo, y yo no presionaba el botoncito. Eso quiere decir que cuando la tercera vez la máquina dijera que yo no activaba eso, él iba a dar el golpe, el shock eléctrico. Entonces la última palabra que decía esa maquinita era, transeúntes por favor retírense. O sea, todo el que está al lado tiene que apartarse, hacerse para un lado. Pero como yo le estoy creyendo a Dios, y yo había confesado que yo no creía en ese chaleco, que yo creía que el Salvador de mi vida se llama Jesucristo. Mira, en el momento que dijo, transeúntes, por favor retírense, yo el chaleco lo agarré, yo me lo quité y lo tiré por allá, que si quería darle un golpe eléctrico a otra cosa, que se lo dé a otra, pero a mí no me lo va a dar. Porque a mí el que me tiene con vida se llama Dios, no es ningún chaleco. Ahí fue donde yo tengo que afirmarme que lo que yo dije, que a mí me salvaba mi vida, era Jesucristo y no ningún chaleco. Ningún chaleco salva vidas. La ciencia no salva vidas. Los aparatos no salvan vidas, la tecnología no salva vidas.
Jesucristo sí salva vidas. Nos cuida, nos guarda, nos libra de muchos peligros aquí en la tierra, pero tenemos que morir, pero también nos rescata. Nos rescata y nos da esa vida eterna, que esa es la que Él siempre nos ofrece. Y cuando nosotros nos aferramos a la ciencia, a la tecnología, a las máquinas, nosotros nos olvidamos de Dios, dejamos de creerle a Dios, y cuando esa máquina nos falla a nosotros estamos lejos de Dios. ¿Cómo hacemos ya para acercarnos? Yo me mantuve con la fe en Dios, y ahí estuve, firme, que Dios... Mira, cuando llegaba el doctor me decía, Rafael, ¿quién te recortó el cabello? Yo le decía, doctor, yo mismo me recorté, ahí tengo la máquina. No me lo creía, y yo, si no me lo cree no es culpa mía, pero si yo no le estoy mintiendo, si usted me preguntó, yo te contesto simplemente, yo contesto nada más lo que me dijiste. Entonces yo vengo y le contesto, mira, yo me recorté. Así de fácil, yo no sé recortarme, pero yo mismo me recorto con la máquina, yo agarro la máquina y me recorto el cabello. Quedo bien o quedo mal, no importa, sigo así, porque así me recorto como pueda. Gracias a Dios por todo, ahí me di cuenta que Dios sigue operando a pesar de que ese chaleco, supuesto chaleco salvavidas, a mí no me la salvo tampoco. Ahí vuelve a fallar la ciencia, vuelve a fallar la tecnología, vuelven a fallar las máquinas. Gloria a Dios por todo, vamos a acercarnos al tiempo donde uno espera esa ansiada salida, que le den de alta para salir del hospital. Y bueno, ustedes saben y todos sabemos que en el hospital, bueno, el que ya sufrió un infarto, tiene una familia que ha sufrido un infarto, tiene idea de lo que le estoy hablando, que probablemente, posiblemente, es una gran cantidad de medicamentos lo que les dan. Pero yo sigo confiando en Dios y yo digo, yo no quiero aferrarme a la ciencia, yo no quiero aferrarme a la medicina terrenal, sino a la medicina de la fe. Yo no me quiero aferrar a lo que los doctores me estén recetando. Mira, me estaban dando prácticamente, yo desayunaba con pastillas. Ese era mi desayuno. Cuando llegaban a las 8 de la mañana, Rafael llegó su desayuno. Pero antes del desayuno normal que me traían como 20 pastillas para tomarme. Como 20 pastillas y un montón de pastillas con un montón de agua. Yo ya no podía desayunar porque yo quedaba lleno con medicamentos y con el agua que me tomaba. Ya cuando voy poco a poco con el tiempo, ya yo decido caminar, me están mandando una persona ahí que supuestamente me da terapia, pero al final la terapia me la daba yo me daba mis masajes de mis pies porque sí, la sangre me bajaba, me quedaba bajo, porque humanamente este cuerpo sufre a raíz de un infarto, sufre sus consecuencias, tiene sus consecuencias, pero cualquier cosa puede dañar el cuerpo, pero el alma nada, Cuando tú tienes fe, el alma no va a sufrir nada. Yo decía, si tengo que morirme, Señor, me voy contigo. ¿Por qué me voy a preocupar si voy a pasar a morar con el Señor Jesucristo, con el dador de la vida? Ya se llegó el momento en donde me están hablando de que me van a dar de alta. El doctor me alista dos recetas de medicamentos. Habían aproximadamente 7 en cada receta, 7 o 8 por ahí, entre 15 y 16 medicamentos. Ya había dejado algunos que los que el psicólogo me mandó no me los tomé, caían a la basura. Porque yo estaba tranquilo, ¿para qué voy a tomarme algo cuando yo estaba tranquilo? Cuando ya me van a dar de alta, me van a dar 2 recetas, aproximadamente unos 15 a 16 medicamentos. Y yo en el momento que voy a salir de la habitación donde yo estaba internado, en ese segundo hospital, lo primero que hice es, al salir de la puerta, siempre va a haber un basurero, un sitio donde depositar la basura, ahí al lado de la puerta. Yo agarré una receta y dije, esta es la receta con la que yo voy a salir afuera. Y esta es la receta con la que yo voy a decir, aquí no dependo del medicamento. Lo agarré, lo hice un puñito y cuando salí por la puerta, lo eché en la basura ahí al lado. Y dije, yo no voy a depender de los medicamentos, yo no voy a depender de los medicamentos, de lo que el hombre me ofrece, de lo que la ciencia me ofrece. Yo no voy a depender porque el día que fallen los medicamentos yo me muero. El día que tú dependes de los medicamentos, el día que tú dependes de la ciencia, el día que tú dependes de las máquinas, de la tecnología, te vas a morir. Debemos depender primeramente de Dios porque Él es el dador de la vida. Él la da y Él la quita también. Ya usted está mirando que estamos en el año 2020 y la ciencia falló ya por muchos años respecto a mi vida, respecto a mi cumplimiento de vida, que dijeron 3 años como máximo. Ahora si sacan de cuentas que nací en 1978 y estando en el 2020, y yo iba a morir en el 1980, a 1981, ¿por cuántos años falló ya la ciencia? Eso desde mi nacimiento. Pero la falla más grande fue la del 2018, cuando dijeron que yo
tenía 6 horas de vida como máximo si no me operaban de inmediato. Aquí estoy, no me operaron y aquí estoy vivo. Aquí estoy vivo, esas 6 horas se han convertido en meses y ya años. Ya vamos por años. Cuando yo les comento a usted que yo decido no depender de los medicamentos, de no creer solo en la ciencia, de no dedicarme a que mi mente está en que los doctores, en que la ciencia, en que las máquinas, que ellos determinan sobre mi vida, no, sobre mi vida determina Dios. Cuando yo boto una receta, yo me vería prácticamente con la mitad de lo que ellos me recetaron. Y dentro de mi mente digo, tengo que ir dejando parte de estos medicamentos que estoy consumiendo. Vamos a ponerle un promedio de que son 7 medicamentos los que me traje en esa receta. Los otros 7 o 8 los dejé ahí en un basurero, en la basura. Ahí donde se tira la basura, en el hospital. Cuando ellos me dan algunos, yo vengo, los saco, yo comienzo a consumirlos algunos. Para la honra y la gloria de Dios, yo les voy a mostrar. Estos son los que hace años consumo para lo que es las convulsiones. Cuando en el hospital me daban a mí, que es por aparte, no es para las convulsiones, sino para lo que es el sistema, o lo que es a raíz del infarto, me daban aproximadamente unos 20 medicamentos en el hospital. Cuando salgo del hospital son como 16, boto una receta y decido que con la que yo llego a mi casa, consumir y empezarlos dejando poquito a poco, de tal manera que ahora solamente consumo 3, que son para los del infarto. Y la fe mía, la idea mía es terminar quedando únicamente con la aspirina 81. Muchos de los que tal vez están mirando este video y saben lo que es un infarto, o tienen familia que han sufrido un infarto, quizás tienen idea de qué es y qué cantidad de medicamentos le dan a una persona infartada. En el caso mío, hasta me dijeron está para trasplante de corazón, porque su corazón ha luchado tanto en toda su vida que está tan grande, está como un músculo de tanto ejercitar el cuerpo. Y yo en mi juventud siempre trabajé en trabajos fuertes de campo, de echar fuerza. Y hoy por hoy aquí sigo todavía, aunque la ciencia haya dicho que no. Así que te digo, mi hermano, mi amigo, aunque la ciencia te diga que no, créale a Dios, créale primero a Dios, confíe en Él, dígale a Dios que te aumente la fe, que usted quiere tener fe, que usted quiere tener esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que Él es el que vela por tu vida, es el que vela por ti de día y de noche, cuando duermes, cuando camina, cuando va en el avión, cuando va en el automóvil, cuando va en la motocicleta. En todo lugar Él está contigo. Porque si yo dependo de la ciencia, de la medicina, cuando la medicina se acabe, o si se acaba en algún momento, si en el sitio donde yo vivo, en el lugar donde yo vivo, me dicen no hay más de ese medicamento, ¿qué va a pasar si yo estoy dependiendo de ese medicamento? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces es algo muy importante nosotros que nuestra vida la tengamos segura en Dios, confiadamente segura en Él. Nosotros confiamos en Dios, creemos en Dios y sabemos que Él tiene poder sobre todo poder. Y que la última palabra la tiene Él. Que lo que el hombre diga, Dios siempre sabe lo que hace. Y Dios siempre tiene el control sobre todo. Aquí estoy, cuando salgo del hospital me dijeron son $500 de hospitalización. Aquí viene lo que yo digo, gloria a Dios. Aquellos $500 cuando yo entré al hospital, que aquellos compañeros reunieron de un poquito en poquito, entre todos, cada quien su granito de arena, reunieron $500. Cuando salí del hospital me salieron cobrando $500 por hospitalización. Quiere decir que yo no pagué nada. Yo no pagué absolutamente nada por hospitalización. Por ahí vino la bendición. Llegó la bendición. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que estemos en el temor de Él, que nos mantengamos fiel y Él nos va a respaldar siempre. Él nos va a respaldar siempre. De igual manera, cuando salgo del hospital y que Dios bendiga a esa joven, que Dios le tocó el corazón, Dios la movió y ese es el Dios que yo tengo. Y ese Dios que yo tengo, que Dios ojalá la pueda tocar, pueda transformar ese corazón también, que ella pueda sentir la presencia del Espíritu Santo, que si ella siente escalofríos, que ella se dé cuenta que ese es el Espíritu Santo, que lo que ella hizo, soltarse y despojarse de una cantidad de dinero para dármela a mí, una persona que prácticamente no me conoce, ni yo a ella ni ella a mí, pero esta joven dijo, yo quiero darte esto, gástalo en lo que tú quieras. Me dio un cheque con una cantidad ahí de dinero que yo jamás me imaginé que alguien lo iba a hacer. Entonces Dios siempre está en control de todo. Por hoy, a la ciencia,
a los médicos, no nos ha quedado más que decir, estamos ante un caso atípico, ante un caso que la ciencia no tiene explicación. Estamos ante algo jamás visto, ante algo desconocido. Por eso no atrevemos a operarle, porque no sabemos cómo es que ha estado vivo, cómo es que su cuerpo se acostumbró a vivir con una arteria reducida, como la de un niño, con una persona que es bicúspide. Los seres humanos son tricúspides, yo soy bicúspide. Se me obstruye una arteria. El corazón, una parte muerta, a un 15% de funcionamiento. Ellos se tomaron el tiempo para reunirse con doctores de diferentes países para estudiar, analizar el caso, y no encuentran una explicación científica. Y cuando yo les digo a ellos, mira doctores, es que ustedes por más que busquen no van a encontrar, porque es algo totalmente de Dios, y lo que es de Dios es de Dios, y lo que Dios permite al hombre verlo, lo permite verlo, y lo que Dios no le permite al hombre verlo, no lo va a ver nunca, por más que lo intente buscar, porque no va a haber ninguna máquina que pueda descifrar el poder de Dios. Yo sé lo que es decirles a ellos, es que yo le creo es a Dios. Les agradezco por lo que han hecho por mí. Les agradezco por todo el esfuerzo que hicieron por parte de ustedes como seres humanos. Aunque algunos tal vez cometieron algunos errores. Pero de igual manera yo les dio a ustedes la inteligencia, la sabiduría para tratar a pacientes. Pero de igual manera lo que han obtenido, la medicina, la han obtenido porque el mismo Dios fue quien la hizo. La medicina que va en la tierra, el hombre lo que hace es que la procesa para poderla inyectar, para poderla suministrar al cuerpo humano. Pero toda la ciencia, todo lo que saca la ciencia, los medicamentos, todo viene de la naturaleza, todo es creación de Dios. Por eso es que Dios le dio al hombre la inteligencia para desarrollar la palabra ciencia o estudios o análisis y llegar a conclusiones que X medicamentos ayuda a aliviar algún dolor. Pero al puro final también el que tiene la última palabra es Dios. En el caso mío, aunque me hayan detectado enfermedades, me hayan declarado la muerte, la última palabra la tiene Dios. Dios sabe lo que hace. Aunque la ciencia diga lo contrario, aunque la máquina diga lo contrario, Dios dijo y así se hace. Y nadie puede quitarle la palabra a Dios. Nadie puede igualar a Dios y mucho menos superarlo. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero Dios el grande está arriba y desde arriba todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña. Y desde allá Él opera porque aquí es el estrado de sus pies, la tierra. Todo lo que está abajo, acá en la tierra, todo está bajo los pies de Él. O sea que nosotros somos miniaturas, la ciencia es miniatura, la tecnología es miniatura, es algo que no se ve prácticamente. Estamos hablando que no se ve. Para Dios eso no se ve, entonces Dios es el que tiene la palabra sobre todo hombre, sobre toda tecnología y sobre todo aparato electrónico que exista. Así que Dios les bendiga y esta es parte del testimonio, ¿verdad? Y que sea bendición para muchos.